Qué bonito que se ha alabado al Señor y se ha dicho cosas muy bonitas. Se ha hablado del poder de Dios, poder de su nombre, el poder de su sangre, el poder de su palabra. Y nosotros solamente tenemos que hacer un aporte, y ese aporte es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por esa certeza de lo que se espera vamos a confesar con nuestra boca. Porque Dios escucha y todas las palabras de bendición las toma Él. Y las palabras de maldición las toma el enemigo. Entonces, con fe, hermanos, declaremos lo siguiente. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo confieso que hoy es un día de victoria, un día de paz, de gozo, de evangelio, de sanidad, un día de victoria, porque tú romperás cadenas de falta de perdón para que mi corazón esté libre para adorarte y bendecirte. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Un aplauso al Señor. Quiero ir con ustedes a la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, donde el Señor nos da un mensaje importantísimo para nuestras vidas. Dice así, Primera de Juan 4, del 7 al 8. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Hermanos, esta es palabra de Dios. Esto tiene que estar establecido en nuestros corazones. Por eso yo les voy a pedir que repitamos todos juntos, pero con esa convicción de que es Dios hablando en nuestra vida para que haga carne en nuestro corazón. A la voz de 3. 1, 2, 3. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gloria a Dios. Dios es amor. Nosotros somos sus hijos, de tal Pablo Tarastía. Nosotros también somos amor. Entonces a tu hermano, a tu hermana del costado, dile, tú eres amor y yo soy amor. Y nosotros somos amor. Qué bonito, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que todos nos amemos unos a otros. Y en resumen, la Biblia nos da 2 mandamientos. Jesús nos da 2 mandamientos. El primero es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, vamos a ver si esto es verdad en nuestras vidas, porque lo más importante en la vida de un creyente es la obediencia a la palabra de Dios, porque solamente cree lo que obedece. Y en esta tarde ya, nosotros estamos viendo en nuestra congregación un tema que es trascendental en la vida de los seres humanos y de los creyentes. Y ese tema es acerca de la sustancia más poderosa sobre el universo. La sustancia que todo lo puede, que es la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos, hermanos, nosotros vivimos tiempos
difíciles. Hay una guerra en Irán donde cada vez se pone más complicado. Hay conflictos en nuestro país, tiempos peligrosos, tiempos de sicariatos, tiempos de engaño, de codicia, familias divididas, problemas familiares, problemas económicos, problemas entre padres e hijos, pero todo nace principalmente del corazón, ese corazón que Dios quiere cambiar, que Dios quiere transformar, porque la única solución a los problemas de los seres humanos es cambiando el corazón. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, nosotros no teníamos idea, porque pensábamos que estábamos viviendo bien, pensábamos que andábamos en buen camino, que no le hacíamos mal a nadie, que no le debíamos nada a nadie, que éramos buenitos y que nos habíamos ganado el cielo. Pero no es así, porque cuando uno va a la Biblia encuentra otra verdad, y la única verdad. Y esa verdad dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Si hay alguno que no es hijo de Dios, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día aceptable, como dice la palabra de Dios, para que reciba a Jesús y se convierta a la familia más hermosa y poderosa y extendida de toda la tierra, que es la familia de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros lo primero que recibimos de su amor es el perdón. ¿Y el perdón de qué? De nuestros pecados. Porque no hay cosa más seria que el pecado. Algunos lo toman como una cosa liviana, pero no, el pecado nos separa de Dios. Y el pecado, no interesa si es pecado chico, pecado grande, solamente tiene una solución. Y la única solución para el pecado es el perdón que solamente Dios, a través de su Hijo Jesús, nos puede dar. Si nosotros matamos una mosca, nadie va a molestarse. Pero si nosotros golpeamos a un hermano, o de repente a la esposa, o de repente a un tercero, entonces ya hemos cometido un pecado. Y Dios está ofendido. ¿Y de qué manera nosotros podemos solucionar ese problema? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, porque su nombre significa el Salvador. El Salvador, porque nuestra vida iba de caída, iba rumbo al infierno, pero Él dice en la Biblia que nos rescató, nos trasladó de las tinieblas a su reino de luz admirable. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos, dice la Biblia. Muertos en nuestros delitos y pecados. Y el muerto no sabe que está muerto. No camina, no respira, no oye, no piensa, porque está muerto. Pero aún así, dice la Biblia, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la única forma en que los seres humanos podemos tener libertad, podemos tener este perdón, es a través de la sangre de su Hijo Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Eso es un milagro, hermanos. Así debemos tomarlo, un milagro. Y en esta mañana o en la tarde, yo les puedo decir, tengo 23 años de creyente, de cristiano. ¿Y cómo llegamos nosotros al Señor? Bueno, a través del perdón. Primero las oraciones, ojo, las oraciones de nuestros hermanos Panduro, porque ellos recibieron primero al Señor. Nosotros todavía estábamos por ahí queriendo escaparnos.
pero el Señor ya tenía sus planes maravillosos. Miren, nosotros vivíamos en el mundo y lo primero que hizo el Señor fue cambiarnos, reconciliarnos con Él, porque nosotros vivíamos como muchas personas de la cara para afuera alegres, pero adentro había otra realidad. ¿Y cómo comenzó todo? Cuando un día mi esposa decidió perdonarme y a la vez yo decidí perdonarlo. Y ese perdón fue un perdón total, perdón radical. El Señor puso en su corazón y en mi corazón ese perdón total. ¿Y qué logramos con eso? Muchas bendiciones. Primero, que el Señor nos redimió, nos perdonó. Después, el Señor nos justificó. Es decir, todo lo que habíamos hecho antes, absolutamente todo lo que habíamos hecho antes, fue cancelado. Dice el Señor que Él toma los pecados, los lleva al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Miren qué maravilloso. El Señor nos justificó, el Señor nos santificó y Él hizo nuevas criaturas. Yo le doy gracias a Dios porque en mis planes no estaba que un día yo iba a compartir su palabra. Que en sus planes, o en mis planes no estaba que un día nosotros íbamos a estar a cargo de un ministerio de matrimonios, donde hemos visto grandes restauraciones por la bendita mano de Dios. Hemos visto familias cambiadas, transformadas, y nosotros fuimos los primeros. Dios hizo un nuevo hombre, un nuevo esposo, una nueva esposa, un nuevo matrimonio, una nueva vida, un nuevo destino, nuevos hijos. Uno de ellos, Pastor Roberto. ¿Es maravilloso o no el Señor? Y todo eso es porque esa reconciliación con Dios, esa reconciliación con mi esposa, se logró solo y solo porque Jesús en la cruz reconcilió nuestra vida. Miren lo que dice en Colosenses 1:20, que es el versículo favorito de nosotros. Es un versículo pequeño, pero es una declaración cósmica, transformadora. Aquí Pablo declara que la obra de Cristo en la cruz no solo nos salva a nosotros individualmente, sino que reconcilió, dice, consigo todas las cosas. Todas las cosas. Repita conmigo, reconcilió consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, si estoy aquí frente a ustedes, ustedes me miran y dirán, el hermano, qué bien, pero si ustedes me hubieran conocido antes, obviamente pues no me van a recibir, definitivamente, ¿no? Pero Dios hizo un matrimonio nuevo, mejor que el primero, completamente nuevo. Y aquí
viene, digamos, la importancia de este versículo, porque no habla de una paz superficial. No, el Señor está hablando de una paz profunda porque fue comprada a un precio altísimo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre de Jesús, obviamente, tiene una similitud con la sangre humana, porque la sangre humana, en primer lugar, es la vida. La Biblia, antes de cualquier avance científico, declaró que la vida está en la sangre. Cuando una persona tiene un accidente, ven cómo anda de sangre y si ha perdido mucha sangre, ¿qué hacen? Transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. Y la sangre que nos salvó no es cualquier sangre, es la sangre de Jesús, es la sangre del cielo, es la sangre que todo lo puede. Nuestra sangre transporta oxígeno a todas las células. En estos momentos en nuestro cuerpo la sangre está circulando, llevando oxígeno a todas nuestras células, porque los pulmones y todos nuestros órganos necesitan la vida. Y la Biblia, en el libro de Juan, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. La sangre de Jesús nos da vida eterna y los nutrientes, que es la gracia, que es el perdón, para que nosotros tengamos la energía y podamos vivir siempre reconciliados con Dios. La sangre elimina desechos, toxinas, remueve el dióxido de carbono, la urea y otros residuos, porque la sangre tiene múltiples funciones. Igualmente, la Biblia dice que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, si Dios es amor y si Dios nos reconcilia, ¿por qué nosotros todavía tenemos falta de perdón? Se ha hecho un estudio donde dicen que los cristianos mantienen un gran porcentaje de falta de perdón. Y eso no es agradable a Dios. Y eso al Señor no le agrada. ¿Y dónde comienza esto? Vamos a ver en el libro de Proverbios. Vamos a ver un versículo nomás que dice lo siguiente. Está en el libro de Proverbios 14, 17. Proverbios 14, 17, para entender por qué nosotros a veces actuamos como actuamos. Dice el Señor: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Vamos a quedarnos con la primera parte. El que fácilmente se enoja. ¿Cuántos se enojan fácilmente? Bueno, les agradezco la sinceridad, porque obviamente la carnecita hace que, ¿no?, se dispare, ¿no? O sea, eso es natural. Pero dice que el que se enoja fácilmente hará locuras. ¿Y es verdad o no? ¿Cuántos matrimonios, cuántos padres tienen problema con los hijos y los hijos con los padres, el esposo con la esposa con el esposo, porque se enojaron, gritaron, insultaron, ofendieron, y eso encendió la mecha? Miren, imagínense un
un chofer. Yo he visto un chofer de una combi. Llega al semáforo y adelante se pone un auto. Y el chofer de la combi pues le toca el claxon y la pregunta es, ¿y qué quiere? ¿No? ¿Qué quiere? Si está el semáforo pues de peligro, ¿qué quiere? Que salte, ¿no? Entonces, el chofer de ese vehículo que está adelante se enoja. Se enoja y ¿qué hace? Una locura. Se baja del auto, viene donde el chofer de la combi y le da su combo. Algunos de ustedes de repente han gozado eso, ¿no? Porque es casi cotidiano, ¿no? Entonces, y vuelve a su auto pensando que ya, para que sepas quién soy yo, ¿no? Y en eso viene el chofer de la combi con un fierro y ¡fua! Chao parabrisas. Y todavía el de atrás, ¡fua! Ambos se enojaron fácilmente y ambos cometieron locuras. ¿Cuántas locuras hemos cometido nosotros? Por celos, por detalles, a veces son por detalles absurdos. Que no me gustó la comida, que no estuviste lista cuando yo te dije. Mil motivos por los cuales nosotros cometemos locuras y comienza un ciclo de falta de perdón. Un ciclo donde nos enojamos, nos llenamos de ira, de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, que nos lleva a la muerte espiritual, luego a la enfermedad y finalmente a la muerte física. ¿Por qué sucede esto? Porque todavía estamos en la tierra y porque todavía somos humanos y porque no hemos crucificado nuestras pasiones y deseos, como dice el libro de Gálatas. El Señor dice, pero los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Gálatas 6:24. Así dice el Señor. Entonces, quiere decir que nosotros, si nos enojamos, estamos en serios aprietos, porque podemos nosotros cometer locuras. Pero Jesús se enojó, sí, pero Jesús no dejó su enojo y nosotros tampoco debemos dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque comienza un ciclo donde ese enojo se convierte en una raíz de amargura y cada vez es más difícil darle solución. Entonces, ¿cuántos de nosotros todavía tenemos esos resentimientos, esa falta de perdón? Primero entre esposos, es lo más común. El esposo ofende a la esposa y la esposa ofende al esposo. Cuando no hay un espíritu perdonador, entonces ese matrimonio va a tener problemas. Ahí la clave es lo que Dios ya estableció en su palabra. Y para todos los casos, la Biblia dice que Él reconcilia todas las cosas en la tierra y en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuántas familias, hermanos, viven distanciadas, viven con falta de perdón, no se hablan, hijos se han ido de la casa, hijas e hijos que se han ido de la casa, hermanos que no se pueden ver, hermanos que se odian? Cuando se encuentran parecen bulldogs o pitbull.
Es que, hermanos, no conoce todavía al Señor. Y cuando hay dinero, la cosa es peor. Una de las causas por las cuales más se discute en el matrimonio es por dinero. ¿Cuántos casados hay acá? ¿Cuántos discuten por dinero? Es que no han venido a las clases de finanzas, pues. Voy a hacer un comercial. Nosotros a partir de abril vamos a dictar el curso de matrimonios juntos y felices para siempre, donde durante 20 semanas vamos a enseñar lo que Dios quiere que ustedes conozcan. Dios quiere que ustedes tengan salud, que tengan paz, que disfruten su matrimonio, que disfruten de la familia, que tengan buena prosperidad, prosperidad integral. Hay una canción que dice, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. En el curso vamos a enseñar no solamente 3, vamos a enseñar muchas más. Así que ya saben, desde abril es el mejor tiempo que ustedes pueden invertir. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo es que Dios logra que nosotros podamos reconciliar? Porque hemos dicho que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay otro versículo que dice que el que odia a su hermano es homicida. Miren, o sea, uno puede amar, pero también puede odiar. Ustedes van a decir, hermano, está exagerando. Yo le tengo cólera, yo sí estoy asado, pero eso no es para tanto, ¿no? No es que yo esté queriendo para él lo peor, ¿no? Pero examinemos, vamos a hacer un test. Porque todos tenemos por ahí un guardadito. Todos tenemos un amigo, un pariente, un hijo, una hija, un cuñado, una cuñada, que por ahí, ¿verdad? Entonces, el Señor nos llama a perdonar porque nosotros somos amor, ¿verdad? Y hemos dicho que en esta tarde se van a romper cadenas. ¿Cómo sabemos si una persona todavía tiene falta de perdón? A ver, no voy a señalar a nadie. Primero, pensamientos de venganza en su mente. Pensamiento de venganza. El día que lo encuentre yo lo cojo así, le digo así, ya tienen el discurso preparado, ¿no? Se han preparado para ese gran momento. Juicio, ira de su boca y continuos pensamientos de venganza. ¿Cómo no le choca la combi? ¿Cómo no? Hasta canciones han hecho. ¿No? El mundo hace canciones así. En mi época también había una canción que quería lo malo para una persona, ¿no? Se alegra si algo mal le pasa a la persona que le ofendió. Bien hecho. Bien hecho. Se alegra de que vaya mal. Y eso no es de Dios. Eso no es amor. Eso tenemos
que quitarlo de nuestra mente, de nuestro corazón. Siente dolor en el corazón cuando recuerda a la persona y lo que le hizo. ¿Se acuerda de esa persona? Comienza la película. Hermanos, ¿saben qué sucede? Cuando nosotros dejamos que hayan esos pensamientos en nuestra mente, esa persona tiene poder sobre nosotros. Y el único poder que nosotros debemos aceptar en nuestra vida es el poder de Dios. Pero no que una persona me domine, porque cuando me acuerdo de ella, viene la transformación, ¿no? Otro síntoma, cuando le cuenta a todo el mundo lo que le hicieron. ¿Lo he escuchado? Le cuenta a tutti li mundi, mira lo que me ha hecho, mira. Cuando escucha el nombre de la persona, tiene síntomas fisiológicos. Le sube la presión, le tiemblan las piernas, se le dilatan las pupilas y la quijada se le pone, pero, ¿no? Pensar que su oponente no tiene ninguna cualidad. Es 100% mala. ¿Ustedes creen eso? No, ¿cierto? El 90% de las veces las personas no tenían la intención de herirla, pero lo hicieron por distracción o por ignorancia. El celo, la envidia, la ira y el juicio son parte de la falta de perdón. Se esconden sutilmente y son difíciles de detectar. Entonces, hermanos, nosotros debemos elegir. Dios nos pide en el libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 19, mire, esta palabra, Deuteronomio 30, 19, fue escrita hace cerca de 5,000 años. Y parece que fuera escrita para los tiempos actuales, porque la palabra de Dios no cambia. Y el Señor nos dice esta verdad, este desafío que ustedes tienen que tomarlo. Dice la palabra de Dios, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En esta mañana o esta tarde hemos dicho que se van a romper cadenas. ¿Cuántos deciden, cuántos escogen la vida? Porque aquí el Señor nos confronta. Dice, ¿la bendición o la maldición? ¿Qué escogen? ¿La vida o la muerte? Bueno, ya el Señor ya nos dio la nota 20, pues. Porque Él dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendencias. Y la vida, hermanos, la vida es Jesús. Y la vida que Dios nos ha dado es una vida que Él quiere que sea una vida abundante. Y no habrá vida abundante si en nuestro corazón hay resentimiento, falta de perdón. Por eso, en esta tarde, hermanos, ustedes deciden disfrutar la vida perdonando o mantener esa falta de perdón. Pero yo te digo una cosa, si nosotros no perdonamos, ¿seremos amor? No. ¿Seremos merecedores al perdón de Dios? No. ¿Seremos hijos de Dios? Así de serio es.
Por eso es que el Señor quiere que nosotros tengamos el espíritu de perdón que nos dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7. 490 veces en el día. Ojo, en el día. ¿Cuántas veces perdonamos? Miren, hermanos, yo puedo decirles que Dios ha puesto en mi corazón y en el corazón de mi esposa, por si acaso ahí está mi esposa, esa bella mujer. Cada vez me enamora más, cada vez me sorprende más y cada vez la amo más. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Eso es lo que quiere hacer con ustedes. Entonces, hay un espíritu de perdón, porque hemos comprendido que no podemos desperdiciar ningún minuto de nuestra vida, porque el tiempo no retrocede. ¿Por qué hay esposos que dejan la casa por una locura, por una aventura, por un pecado? ¿Por qué, hermanos, se pierden esa bendición de poder acariciar a sus hijos, a sus nietos? Hermanos, yo no entiendo cómo hay hombres y mujeres que se olvidan de sus hijos, que se olvidan del esposo. ¿Por qué? Porque están en pecado. Entonces, hermanos, nosotros, si nos toca decidir, nosotros tenemos que elegir, escoger la vida. Y escoger la vida es escoger el perdón. De manera que ustedes decidan no perder ni horas, ni días, ni semanas de amor, de alegría, de paz. El Señor dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Hermanos, Dios ya nos dio vida. Un día más de vida hoy, 15 de marzo del año 2026. Y a veces no lo valoramos, pero, hermanos, miren cómo está el mundo. No perdamos tiempo, no dejemos que el enemigo nos engañe, no dejemos que el orgullo, que el egoísmo comande en nuestra vida. El Señor dice que nosotros debemos vivir en el espíritu y no en la carne. En el libro de Romanos 8 dice que el ocuparse de la carne es muerte. El caso del chofer, ¿no? Este chofer de la combi. Imagínense, y si el otro hubiera tenido un arma, se complica la cosa, ¿no? Pero dice el Señor que los que se ocupan de la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si ustedes, si nosotros tenemos todavía esa falta de perdón con quien sea, hermanos, estamos en peligro. Amada iglesia, no podemos desperdiciar esos momentos preciosos de familia. ¡Qué hermoso! Por eso el Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ustedes deben tener como meta que toda su casa sean salvos. Que un día cuando allá se pase lista, a ver, el papá, la mamá, los hijos, los nietos, y etcétera. Pero cuando digan, a ver, está la mamá, pero no está el papá. Hay un hijo, pero son 4 hijos. ¿Qué pasó? No, hermanos, el Señor quiere que nosotros alcancemos la salvación, pero toda nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿de quién depende? De nosotros.
Depende de nosotros, hermanos. Dejémonos de orgullosos. Dejémonos de egoístas. Ya lo que nos hicieron, hermanos, pensamos que no, tiene que pagar. No, merece el perdón. ¿Y quién ha dicho que el perdón tiene que ser merecido? ¿Acaso nosotros merecíamos perdón? No. A veces pensamos que el perdón tiene que ser, bueno, porque ya vino, se arrepintió, me pagó, me devolvió. No. El perdón es una gracia. Dios nos perdonó por gracia. Nosotros, imagínense, hermanos, un esposo se aleja de la esposa. Se aleja de la esposa y esos pequeñitos van creciendo, y ese esposo, corazón duro, hermanos, se pierde esos momentos tan hermosos. Y después, cuando pasa un tiempo, ya los niños crecieron. Se perdió. Esos niños van a ser niños inseguros, que tienen un modelo de matrimonio completamente destruido. Ustedes tienen mucha responsabilidad. Por eso el Señor en esta tarde nos confronta y quiere que nosotros dejemos esa falta de perdón, que dejemos esas heridas que nos hicieron, esa traición, ese rechazo, ese abandono, esas ofensas. Todo eso, hermanos, Dios quiere que ustedes lo lleven a la cruz, porque Él ya hizo la reconciliación. Y la Biblia es muy clara, hermanos. Nosotros tenemos que entender que Jesús, que Dios los necesita, no necesita equipados, completos. Pero si nosotros mismos vamos a estar todavía todos machucados, todos paticojos, ¿cómo vamos a ir a salvar, a predicar, a cumplir la gran comisión? No, tenemos una gran responsabilidad. La Biblia establece que para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada difícil ni imposible. Nosotros tenemos que poner la fe. Hemos visto casos, hermanos, cómo Dios ha restaurado lo que ante los ojos de cualquier ser humano era imposible. Miren, hace unos años, en el norte, vimos un matrimonio donde el esposo había fallado. Y bueno, ese pecado trajo una consecuencia. No trajo uno, sino 2 hijos, 2 mellicitas o gemelitas. Entonces la cosa era complicada. Nosotros como consejeros decimos, Señor, ¿qué le digo? Ya se me agotan los versículos. Bueno, ¿qué queda? Señor, este tema te lo entregamos a ti. Y a clamar, y a ayunar, y a estar, hermanos, intercediendo por este matrimonio. Y para Dios no hay imposibles. Ante nuestros ojos no había solución. Porque es difícil, ¿verdad? ¿Qué creen cómo Dios solucionó este problemita? Miren, así como Dios le mostró a Moisés que el camino era el mar, ¿no? Y a nadie se le había ocurrido pues que Dios iba a abrir el mar. A nosotros tampoco se nos ocurrió que el Señor, en su infinita gracia, hizo que esta chica, o sea, la otra, se convierta. Vinieron unos misioneros americanos. ¿Y qué creen que pasó? Uno de ellos
se enamoró de la chica. Ella se enamoró de él de ella, y se la llevó a Estados Unidos con sus dos pequeñitas. Miren si no es grande el Señor. Porque para Dios no hay imposibles, hermanos. Si tu hijo, si tu hija se fue de la casa, Dios lo hace volver, como el hijo pródigo. Si tu hijo tiene resentimiento contra ti, pídele perdón y ora por él. Bendícelo, intercede, hermanos. Dios quiere reconciliar a toda la creación, porque estamos en un ambiente donde todos estamos contra todos. Y Dios quiere la reconciliación primero de su pueblo. El Señor ya estableció el mecanismo, y ese mecanismo es único y poderoso, y es la sangre bendita de su Hijo Jesús, que reconcilió tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tus cuñados, tus primos, tus amigos del trabajo, toda la sociedad, hermano, está ya reconciliada. Es más, Dios a nosotros, dice el libro de Corintios, nos encargó el ministerio de la reconciliación, porque Él ha establecido que nosotros debemos ser pacificadores. Pacificadores. Por lo tanto, amado hermano, si tu problema es que te enojas fácilmente, como le sucede a muchos, bueno, la solución te la da Dios. Dice que Moisés era pues fosforito. Tan fosforito que un día pues vio que maltrataba a un hebreo y mató al soldado. Pero después dice la Biblia que Moisés era el más manso de toda la tierra. Y el Señor dice que los mansos heredarán la tierra. Si tu problema es ser fosforito, es encenderte, el Señor quiere cambiar esa naturaleza, porque para Él no hay imposibles. Dios ya estableció los mecanismos para que todos nosotros llevemos nuestras cargas y podamos recibir su bendición. Quiero finalmente, hermanos, decirles que no hay cosa más hermosa, no hay cosa más estimulante en el ser humano que tener una familia en paz, una familia reconciliada. Yo le doy gracias a Dios por mi familia, porque nosotros somos 10, pero somos bendecidos por el Señor, porque la paz del Señor está en nuestros corazones, porque Él reconcilió. Yo le digo a mi esposa, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos conocido al Señor? ¿No? ¿Dónde estaría hoy? Como dice la canción, ¿no? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado, si no me hubieras perdonado? Entonces, en esta tarde, cada uno de ustedes tiene que elegir la vida o la muerte, la bendición o la maldición, la reconciliación o la falta de perdón. Si yo les pregunto, ¿qué eligen? ¿La reconciliación o la falta de perdón? ¿Ustedes qué dicen? La reconciliación, por supuesto, porque eso le agrada a Dios.